11. Así como en términos generales para la identidad de género la propuesta central es que se mueva el capítulo de trastornos mentales a un nuevo capítulo, de trastornos sexuales y salud sexual, y así como las otras categorías de disfunciones sexuales que nos presentó el doctor Iván Arango se quieren incluir también en este otro nuevo capítulo de trastornos sexuales y de salud sexual para poder vincular a todos los profesionistas de salud a la identificación y tratamiento de estos problemas. En el caso de estas categorías F66, lo que el grupo de trabajo propone es eliminarlas completamente, no es pasarlas a otro capítulo ni hacer modificaciones en los criterios diagnósticos, es que desaparezcan por completo. De alguna manera, la fundamentación para estos cambios tiene mucho que ver con lo que se discute en el caso de la identidad de género, que es que están relacionados con estigma, que el hecho de que estén estas categorías ahí es una reminiscencia, ¿no?, de la falta de evidencia científica que había para incluir a la homosexualidad dentro de las categorías de trastornos mentales, y que entonces queda esto por ahí, por resolver definitivamente en la próxima clasificación de trastornos de la OMS. Lo que tiene de diferencia con la CIE 11 propuesta para los trastornos de identidad de género, o la discordancia de género, como será nombrada después, es que no se quiere que estén ni siquiera en otro capítulo, porque lo que argumenta el grupo de trabajo es que, a diferencia de la identidad de género, en donde puedes asegurar el acceso a tratamiento para modificar el cuerpo teniendo un espacio en la clasificación, aunque sea en otro capítulo para no estigmatizar, en el caso de las categorías F66 no tiene ningún sentido, porque realmente esta gente no necesita un tratamiento especial, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver un poco cuál fue la fundamentación del grupo de trabajo para proponer la eliminación por completo de estas categorías. En términos generales es porque todas son producto del distrés, y hay como una incongruencia entre que debo quitar a la orientación sexual homosexual de la clasificación, pero conservo estos diagnósticos que están vinculados a la orientación y a la identidad sexual. A lo mejor ni siquiera recuerdan mucho de estas categorías porque lo primero que vio el grupo de trabajo fue que ni se usan mucho por los clínicos ni por los investigadores, lo cual es un argumento principal para su eliminación. Si no tiene ninguna utilidad clínica porque ni se usan en todo el mundo y solamente están ahí para que pueda cometerse algún abuso por gente que quiera etiquetar a una persona como con un trastorno mental por tener una orientación sexual con la que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, uno de los primeros argumentos es: nadie lo usa ni para la investigación ni para la clínica. Entonces, no voy a permitir recordarles qué es, porque la verdad es que cuando uno lee esas categorías, difícilmente recuerda qué significan en la CIE 10. El trastorno de maldición sexual tiene dos criterios diagnósticos: el hecho de que tú tengas incertidumbre acerca de tu propia identidad de género o de tu propia orientación sexual, y que esta incertidumbre te provoque distrés o malestar. Lo que argumenta el grupo de trabajo, pues es muy lógico, que evidentemente cuando tú tienes una orientación sexual que no es normativa, o cuando tú tienes una identidad de género que no es normativa, vas a tardar más tiempo en determinar tu orientación sexual y tu identidad de género, porque es un proceso de desarrollo diferente al normativo, y que entonces lo esperable es que tarden más tiempo en resolver esa incertidumbre, y que de hecho esta incertidumbre y este distrés es parte normal de la diferenciación de estas personas. El grupo de trabajo también nos habla acerca de por qué no debe ser considerado un trastorno mental ni una enfermedad la homosexualidad egoistónica. Resulta que aunque retiraron a la homosexualidad de la clasificación de trastornos mentales, en la CIE sigue apareciendo algo que se llama orientación sexual egoistónica. Y es que si tú tienes ya tu orientación sexual o tu identidad de género, pero quieres cambiarla
eso es trastorno mental. No el que la tengas, sino el que quieras cambiar. Por supuesto, aquí el argumento del grupo de trabajo es: la gente que la quiere cambiar es porque la está obligando su entorno, estigmatizando, dándole muchas consecuencias negativas por expresar su orientación sexual. Cuando se resuelve ese rechazo, esa violencia por parte del medio, la gente ya no quiere cambiar su orientación sexual. Y de hecho se sabe que esto tiene que ver mucho con alinearnos con los derechos humanos y el concebir dentro de los derechos humanos el derecho sexual a la libertad de expresión de tu orientación sexual. Y entonces, en ese sentido, el grupo de trabajo dice, además de ver que tengan una utilidad clínica, tenemos también que lograr una clasificación que esté alineada con los compromisos de respeto a los derechos humanos con Naciones Unidas. Y entonces, por supuesto, dice, la gente sí va a querer ser homosexual o bisexual y expresar esa condición si no tiene el rechazo de la sociedad que lo rodea. Entonces, no es la condición per se el problema, ¿no?, sino un problema social al que estamos medicalizando, patologizando. En este sentido, se parece mucho al argumento de no considerar un trastorno mental a la condición transgénero. Luego hay otra categoría, se llama trastorno de las relaciones sexuales. Y aquí el criterio es muy curioso. Dice que es cuando la orientación sexual o la identidad de género anormal dificultan formar o mantener una relación sexual. Entonces aquí el grupo de trabajo lo que argumenta es que evidentemente esta categoría no tiene ninguna especificidad clínica, porque tú no vas a elegir otro tratamiento para una pareja que tiene problemas de relación sexual si es o no homosexual. Es decir, no hay un cambio porque el problema de relación de pareja se deba a que tienes una condición o una orientación sexual o identidad de género. Y dice que evidentemente esta categoría es más bien un producto de un problema o un conflicto de relación, no de una condición individual. Evidentemente, si tienes problemas con tu pareja, vas a tener algunas dificultades en torno a tus relaciones sexuales, pero eso no tiene por qué estar vinculado específicamente con la orientación sexual ni con la identidad de género. Y hay además esta otra categoría que es para los no especificados y para otros trastornos, que imagínense, si de por sí no está especificado qué incluir o no en las otras, pues evidentemente los no especificados u otros dan mucho pie a que uno pueda poner tal cual a la condición transgénero o a una persona homosexual dentro de una clasificación de trastornos mentales. Lo que queremos hacer para juntar evidencia científica que permita a la Asamblea General de Salud de la OMS apoyar la propuesta de eliminar por completo estas categorías F66 de la CIE-11 son estudios de campo. En este caso van a tener que ser de esos estudios de campo por internet, de los que le hablaba la doctora Medina Mora, estos que hacemos a través de la Red Global de Práctica Clínica. ¿Por qué tenemos que hacerlos con este tipo de tecnología? Porque nos permite estudios muy controlados. Podemos dar viñetas en donde tenemos a una persona que tiene una orientación sexual homosexual, por ejemplo, y además tiene depresión, y a otra viñeta en donde solamente tiene depresión, y podemos ver si el hecho de que tenga esta condición homosexual modifica o no el juicio que hacen los clínicos. Porque una de las cosas que argumenta más el grupo de trabajo es que además de que no son útiles clínicamente estas categorías, porque en realidad tú no necesitas darle un tratamiento distinto a una persona homosexual para su depresión mayor que a una persona con una orientación sexual normativa. Dicen que además de que no sirven para nada, sí pueden ser incluso una barrera para que el clínico se concentre en la detección del trastorno mental que se debe tratar, porque se está concentrando en que es o no gay, ¿no?, en vez de estar haciendo una decisión clínica en torno a una depresión que debe de manejarse, por ejemplo. Entonces, el grupo de trabajo argumenta mucho que además de que no sirven para nada,
pueden ser perjudiciales para realmente identificar y tratar adecuadamente los problemas de salud mental de esta población. Y en ese sentido es que necesitamos hacer los estudios de campo, probarle a la OMS que efectivamente estas categorías no tienen ninguna utilidad clínica y que incluso pueden ser una desventaja en términos de atención a la salud mental de esta población. Nuestras preguntas de investigación son en concreto cómo hacen sus juicios diagnósticos los clínicos cuando las personas presentan preocupaciones acerca de su orientación sexual como motivo de consulta. Y aquí la idea es que no utilizan las categorías F66, queremos probar eso. Cuando el grupo de trabajo hizo una búsqueda muy exhaustiva en torno al uso en diferentes regiones del mundo de estas categorías, se encontró con que realmente son muy poco utilizadas por los clínicos y los investigadores en todo el mundo. Lo que queremos es probarlo de forma más sistemática y controlada. La otra pregunta de investigación es si se ofrecieran estas categorías F66, aquí por estos estudios de internet, oye, mira, estas son las categorías y la definición, los clínicos las utilizarían y si lo hacen, lo harían de forma correcta. ¿Sí? Aquí queremos probar si los clínicos realmente considerarían útil utilizar esas categorías adicionales a las categorías que hay para trastornos mentales comunes que deberían estar identificando en los pacientes. La otra pregunta es cómo responden los clínicos a las preocupaciones relacionadas con la orientación sexual en la ausencia de las categorías F66. Y este otro argumento muy sólido del grupo de trabajo en relación con la eliminación de estas categorías es que si bien si hay una población homosexual y bisexual que tiene mucho distrés relacionado con la condición, tú tendrías en todo caso otro grupo de categorías que son los códigos Z en la misma clasificación, en la misma CIE, para poderles brindar atención relacionada con ese distrés. Estos códigos Z se denominan en la versión en español de la CIE como factores que influencian el estado de salud y las necesidades de servicios de salud e incluyen categorías relacionadas con el consejo por preocupaciones de la sexualidad. Y entonces lo que estaríamos probando es si realmente reaccionarían a este tipo de problemáticas, más bien recomendando consejo y basados en estas categorías Z. Las últimas preguntas de investigación, creo que son las más interesantes, tienen que ver con si la sola orientación sexual de un paciente va a influenciar en el proceso de decisión clínica, aun y cuando el paciente no marque que tiene una preocupación por su orientación sexual. Y la otra pregunta es cómo es que esta presencia o ausencia de categorías F66 influenciaría la exactitud de los juicios diagnósticos de otros trastornos de la CIE-10. Entonces, estos serían las dos preguntas relacionadas con el daño que puede hacer que estas categorías permanezcan. Termino reiterándoles la invitación a que se registren en esta red global de práctica clínica y que sean parte de estos más de 12,000 clínicos de todo el mundo ayudándonos a evaluar estas propuestas. Les insisto, estos estudios en internet nos permiten un control muy importante para evaluar las propuestas y a mí me encantaría que ustedes fueran parte de los que nos ayudan en esa tarea. Muchas gracias.